Bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 10, el cristiano y su dinero. Vamos a aprender mucho sobre cómo administrar el dinero que Dios nos ha dado y todos los bienes que poseemos en esta tierra, siendo buenos administradores, fieles delante de Dios. Bienvenidos. Si tienes Biblia en casa, te invito a que abras tu Biblia y que juntos podamos escuchar la palabra de Dios y aprender más para tener un buen crecimiento espiritual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios te bendiga. Qué gusto me da volver a verte. En este video de este discipulado vamos a comenzar con mi aptitud hacia las cosas materiales. Vamos a leer Lucas 12:15. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Según Lucas 12:15, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? Porque mi vida y mi felicidad no depende de las cosas materiales que poseo. Vamos a leer Lucas 12:31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesite. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? En buscar primero el reino de Dios y todo lo que necesitamos, Él nos los dará. Esa es la actitud que debemos tener hacia las cosas materiales. Seguimos con la aptitud hacia las cosas materiales. Lea 1 Timoteo 6, 17 al 19. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Esta es la actitud que debemos tener hacia las cosas materiales. En primera carta de Timoteo 6, 17 al 19, Dios nos dice que los ricos, ¿qué tienen que hacer? Dice, deberían depositar su confianza en Dios. Las riquezas son efímeras, ahorita están y al rato no están. Además, también deben usar su dinero para hacer el bien. ¿Cuál es la forma en la que pueden hacer el bien? Dice, deberían ser ricos en buenas acciones. No tanto, ahora sí, en dinero, sino en hacer buenas acciones y generosos con los que pasan necesidad. Siempre estar dispuestos a compartir con otros. Y de esta manera se hacen tesoros allá arriba en el cielo, como un buen fundamento para el futuro. ¿Por qué no debo confiar en las riquezas según el versículo 17? Porque son inciertas. Nada es seguro en esta vida. Ahorita podemos tener y al rato no lo sabemos. ¿Quién me da lo que necesito para vivir según el versículo 17? Es Dios. Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. ¿Cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios por lo que Él me da? Lo hago de manera diaria, a cada momento de mi vida, cuando recibo cosas buenas y también cuando recibo cosas malas, o nunca me acuerdo de darle gracias a Dios. Seguimos con mi actitud hacia las cosas materiales. ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano según el versículo 18 y 19? Usar su dinero para buenas obras y así acumular tesoros eternos. En eso es donde tenemos que usar el dinero. La Biblia dice que soy administrador de los misterios de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 4:2. Y dice así: Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. La Biblia dice que en este mundo somos administradores de las cosas que Dios nos da. ¿Y cuál es el requisito? Dice, debe ser fiel.
¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Fiel, ser fiel. ¿A quién le gustan las personas fieles? ¿A quién le gusta que ponga a un empleado y éste le robe o abuse del poder que se le da? Pues yo creo que a nadie. Por eso es un requisito indispensable ser fiel en las cosas donde Dios nos pone como administradores. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar en este mundo? Vamos a ver cuáles son algunas de las que podemos tener cada uno de nosotros. Una podría ser la familia, los bienes materiales, el dinero, el trabajo, los talentos, los dones, etc. Pero siempre Dios nos ha dado cosas para administrar en este mundo. Ahora, ¿cuál será la actitud que vamos a tomar en las cosas que Dios nos ha dado? De acuerdo a estos versículos, ahora tenemos una guía. Ahora vamos a ver cómo administrando mi dinero. El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? ¿Calculo cómo las voy a gastar? ¿O solamente veo ofertas, veo que hay la ocasión para comprar y compro sin medirme? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esa parte se llama ofrendas y diezmos. ¿Cuánto debo ofrendar a Dios? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 16:2. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Esto significa que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular, no esporádicamente. El primer día de la semana se refiere al domingo. Entonces, ¿cuánto debo ofrendar a Dios? Dice, una parte de mis ingresos. Dice en el versículo 16:2, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Así es como tenemos que administrar el dinero que Dios nos dio, ofrendando en la obra de Dios. Seguimos con administrando mi dinero. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? ¿Sí o no? La Biblia dice, siempre que tengamos ingresos. La respuesta es no. ¿Por qué? Siempre que tengamos ingresos debemos ofrendar. 1 Corintios 16:2 nos dice así, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del ingreso que ha ganado. Así que no se refiere solamente cuando haya dinero extra, siempre que tengamos ingresos debemos ofrendar. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo ofrendar? Dice, una parte del dinero que haya ganado. Esto significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. El que recibe más debe dar más. El que recibe menos debe dar menos. Esta es otra forma de administrar el dinero que Dios nos da en este mundo. Seguimos con administrando mi dinero. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda. En Levítico 27, 30 al 32 dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece ¿a quién? Dice al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece ¿a quién? Dice al Señor. Tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo. Es santo para el Señor. Y vemos que dice 10, 10, 10. O sea, en el versículo 32 dice, uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo. Es santo para el Señor. La 10ª parte de algo es el diezmo, o sea, el 10%,
de un total. Si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que estamos en Cristo, ¿debemos dar como mínimo el diezmo, sí o no? Yo creo que no. Tenemos que dar más del diezmo. Es una ofrenda, dice, de acuerdo a cómo ganemos cada uno. Si ganamos más, tenemos que dar más y no precisamente el diezmo. Podemos ir más allá del diezmo, porque dice la palabra de Dios que todo es del Señor. Nosotros solamente somos administradores. Y aquí en el título dice administrando mi dinero, pero no es mi dinero. Es el dinero que Dios pone en mis manos para que yo sea sabia y pueda administrar ese dinero. Y cuando llegue a su presencia, puede entregar buenas cuentas al Señor. ¿Con qué aptitud debo ofrendar? Segunda de Corintios 9:6 dice así. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Según este versículo, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios, por lo tanto debe darse abundantemente. Aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Se sacrificaron. Esto nos lo dice 2 de Corintios 8 del 1 al 3. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. La responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para gente adinerada, sino es para todos los que somos hijos de Dios. Y vemos en el versículo 2 Corintios 9:6 dice, pone como ejemplo un agricultor. Este ejemplo es muy sencillo de entender. Dice, si ese agricultor siembra unas cuantas semillas, ¿cuál será el resultado? Dice, una cosecha pequeña. Pero si ese agricultor quiere tener una cosecha abundante, ¿qué tiene que hacer? Sembrar abundantemente. Ahora sí, como sembramos es como vamos a cosechar. Esta es una aptitud con la cual debemos ofrendar para la obra de Dios. Seguimos con el título ¿Con qué aptitud debo ofrendar? Segunda de Corintios 9:7. Si cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Qué hermoso versículo. Si cada uno debe dar, decidir en su corazón, y no debe hacerlo de mala gana ni bajo presión. Dice, Dios ama al dador alegre. Según 2 de Corintios 9:7, se debe ofrendar con alegría en su corazón. Esto significa que es importante planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Según 2 de Corintios 9:7, se debe dar no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Así que a dar ahora sí con el gozo de nuestro corazón, así como Dios nos prospera, así como Dios permite que tengamos ingresos, con ese corazón agradecido a Dios tenemos que ofrendar. Lea Mateo 6 del 1 al 2. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y acá nos dice, no hagan lo que estas personas hacían. ¿Quiénes? Los hipócritas. Dice, no hagan sus buenas acciones en público.
para que los demás los admiren, para que los demás los vean. Dice, porque esa de ahí de antemano ya tienen su recompensa. Dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 6, 3 al 4? Dice, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Cómo se debe ofrendar entonces? ¿En público o en privado? En privado, que nadie sepa nada, solamente Dios. Él es el único que puede ver lo que hacemos, a quién le podemos ayudar y qué es lo que hacemos ahora sí a las personas en privado. Que Él vea nuestro corazón y que lo hacemos con mucha alegría para poder ayudar a otras personas. Ahora vamos a ver las bendiciones de ofrendar. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio? Segunda de Corintios 9:6. Se recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ahora vamos a leer Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? En primer lugar, porque Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos ayudar a otros. Y además porque dice, Dios ama al dador alegre. Es una bendición poder ayudar a otras personas. Si nosotros estamos siendo bendecidos, nosotros también tenemos el deber de bendecir a otros, porque Dios los bendice a través de sus hijos. Ahora vamos a ver cómo reflexionar en estas situaciones, en estos casos que hemos visto, cómo podemos administrar lo que Dios nos da. Dice, lea la historia de la viuda que ayudó a Elías en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Elías era un profeta de Dios y dice la palabra del Señor. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. En esta historia de la viuda y Elías, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de crisis, de hambre. Había sequía y no tenían que comer. Había hambre para todos los israelitas. Entonces, Elías era el profeta de Dios que en ese momento llevaba la palabra y la profecía a la gente de Israel. Entonces Dios dice en el versículo 8, dice, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Él todo lo sabe y además está en todas partes. Él le había ordenado a la viuda que alimentara a Elías y Elías va con la viuda y le dice, dame ahora sí agua en una taza y tráeme un bocado de pan. Y entonces, ¿qué le responde la viuda? Que no tenía más que un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Cuando hay crisis, hay muchas personas que no tienen para comprar y en este caso de la viuda, pues era viuda, no tenía un marido que la sustentara, que le proveyera. Ella tenía poquito, decía un puño
de harina en el frasco y un poquito de aceite. Y además estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Dice, después mi hijo y yo moriremos. ¿De qué iban a morir? De hambre. Seguimos con esta historia hermosa. Dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Aquí vemos algo bien importante. Elías es el siervo de Dios, es el que llevaba la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y le dice a la viuda, haz como has dicho, haz ahora sí el pan con la harina y con el aceite. Dice, cocina un poco de pan para mí, dice, luego con lo que sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Y esta es la promesa del Señor, dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ahí vemos una hermosa y poderosa promesa de Dios. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Aquí vemos la obediencia de la viuda. Ella dice, hizo lo que Elías le dijo, creyó lo que Elías le dijo, la palabra de Dios. Dice, ¿y cuántos días comieron? Dice, durante muchos días. Ella decía que tenía un poco de harina y un poco de aceite, y después iba a dejar morir ella y su hijo de hambre. Pero aquí vemos que dice, durante muchos días comieron ella, Elías y el hijo de la viuda. Y dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Aquí vemos la preciosa promesa de Dios cumplida. El Señor había dicho que siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Y aquí se está cumpliendo esa promesa de Dios. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué aprende usted de esta historia? ¿Cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Qué aprendemos de esta historia? Que podemos tener, no sé, riquezas, trabajo, dinero, pero la Biblia dice que todo eso es incierto. Ahorita lo tenemos, puede venir un terremoto y nos podemos quedar sin nada. Puede venir una crisis económica y la gente se queda sin nada. La persona se puede quedar sin trabajo. Pueden pasar muchas cosas. Las cosas materiales que tenemos en este mundo son inciertas. Por eso la palabra de Dios dice que pongamos nuestra confianza en Dios, que en Él es en el quien tenemos que confiar. Él es nuestro proveedor. Si estamos con Él, nada nos faltará. Leímos en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios es el proveedor. El mundo puede estar en una tremenda crisis, pero Dios no está en crisis. Él siempre tiene todo lo que nosotros podemos necesitar. Él nos provee, Él nos da. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor. Él es nuestro todo. Nada nos faltará. Y todo aquel que le sirve y obedece sus mandamientos, nada le faltará. Promesa de Dios, y Dios es fiel. Dice, ¿cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Vale la pena? Yo creo que sí, porque las promesas de Dios se cumplen. Nada nos faltará. Si Dios es Dios, no tenemos que decirle nada. Él sabe nuestras necesidades. Siempre he llegado a pensar, yo no soy dueña de nada.
pero mi Padre que está en el cielo es dueño de todo. El mundo está en crisis. Mi Padre eterno no está en crisis. Y con Él nada nos faltará. Para repasar, diga falso o verdadero. ¿Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen un buen sueldo. ¿Todos los bienes que tenemos provienen de Dios? Vamos a ver las respuestas. ¿Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Verdadero. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen un buen sueldo. Falso. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Verdadero. Para crecer. ¿Qué nos ayuda a crecer? Espiritualmente, la palabra de Dios. Físicamente, la comida física. Siempre nos preocupamos por estar bien alimentados, comer 3 veces al día como mínimo. A veces nos recomiendan comer en pequeñas porciones 2 veces más, o sea, en total 5 veces al día, para mantenernos saludables. Pero ahora imagínense, si nada más leemos la Biblia una vez al día, con una comida no aguantaríamos a hacer nuestro trabajo, hacer nuestras actividades diarias. Necesitamos mínimo 3 comidas para poder sobrevivir. Ahora, si leemos la Biblia 3 veces al día, eso sería maravilloso. Si la leemos más, mucho mejor. Estaremos bien nutridos con la palabra de Dios. Por eso dice para crecer, ¿qué? Espiritualmente. Lea 1 de Corintios 15 al 16 y Salmos 12 al 16. Un capítulo por día. No se va a arrepentir. Hágalo. Lo invito, lo exhorto. Te exhorto, amiga, amigo. Hazlo. No te vas a arrepentir. En cada lección memorizamos un versículo. En esta ocasión vamos a memorizar 2 de Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá cosecha abundante. ¿Quieres tener una cosecha escasa, pequeña, o una cosecha abundante? Así que entonces a sembrar de manera abundante para el reino de Dios. Las malas noticias. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie. Pero es mi deber hablarte de ellas. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí la Biblia dice que el pecado entró por Adán y el pecado que hizo se introdujo la muerte. Y muerte no está hablando de dejar de existir, sino una separación de Dios, del hombre pecador con su Dios creador. Y dice que todos se extendió a todos porque todos hemos pecado. En algún momento de nuestra vida hemos dicho mentiras, hemos robado, hemos hecho cosas malas delante de Dios. Eso sería un producto de ser pecadores. La Biblia dice que el pecado entró por Adán. Todos nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Y ese pecado pasó de generación en generación a cada uno de nosotros. El pecado que nos produce muerte. Y nos dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice, todos somos pecadores. Por Adán, todos hemos pecado. En Adán todos hemos pecado. Y cada día de nuestra vida le aumentamos una pequeña mentira. Dile que no estoy. Codiciamos, matamos en el corazón, en los pensamientos. Siempre hacemos cosas malas delante de Dios. Por eso dice, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estamos todos reprobados. Y nos dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte.
Gracias a Dios trabajo y la paga de mi trabajo es un salario. Acá dice la paga que deja el pecado es la muerte. Insisto, muerte no es dejar de existir, muerte es quedar eternamente separado de Dios. Y Romanos 5:18 nos dice, porque el pecado de Adán, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Y San Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por pecador? No. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la Biblia nos habla de dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. Y dice que la persona que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Todos somos pecadores y todos, dice la Biblia, merecemos morir. ¿Qué nos ocasiona nuestros pecados? La muerte. Todos somos descendientes de Adán y de Eva y todos heredamos el pecado. El mentir, el matar, el robar, el adulterar, el fornicar, todos esos pecados son producto de nuestra naturaleza pecaminosa con la cual ya nacimos. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que hizo Dios a causa de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso estas son malas noticias, porque todos estamos en la misma condenación. Dice la Biblia, todos hemos pecado. Todos. El único que no peca es Dios. Él es 3 veces santo. Pero todo ser humano que nació de un papá y una mamá terrenales, heredamos el pecado. Y todos somos pecadores. Dice, y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora vamos a ver el amor de Dios. ¿Qué hizo Dios ante el problema del ser humano? Su problema es el pecado. San Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estamos condenados. ¿Qué nos condenan? Nuestros pecados. Dice, lo envió, sino para que el mundo sea salvo por él, por medio de Jesucristo. Y volvemos a leer San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién está en el mundo? Nosotros que somos pecadores. Sé que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y nos vuelve a hablar de creer. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Dice, Él dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y Romanos 6:23, letra B, dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente por medio de Cristo hay vida eterna. En nadie más, solamente por medio de Cristo. Y Romanos 5:18, letra B, dice, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. No es que seamos inocentes, nos declara inocentes por la obra de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo con un propósito: dar su vida por los pecadores, por todos los pecadores. Por eso cuando leíamos en San Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree se queda condenado. Y no dice que se queda condenado por sus pecados, porque Cristo pagó por nuestros pecados. El problema del ser humano es no creer que Jesucristo
es el que pagó, que nosotros ya no tenemos que hacer nada, solamente depositar nuestra confianza. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde ejercemos nuestra voluntad, creer o no creer. Y hay consecuencias. Si crees, la consecuencia dice tienes vida eterna. Pero si decides no creer, la consecuencia dice te quedas condenado. Todos estamos condenados. Pero hay solución al problema. Cristo murió por nuestros pecados. Pero si tú decides no creer, Dios no te manda al infierno. Tú solito o tú solita decides tu destino. Seguimos con las buenas noticias. Primera de Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cuando vamos a un hospital y nos dicen requerimos donadores de sangre, hay requisitos. Uno, no fumes, no tomes, que no tengas sida, que no tengas cáncer. Queremos una sangre limpia. Todos nosotros somos pecadores. Nadie de nosotros podía morir para salvar a los demás. Todos estamos en la misma condición, condenados a morir eternamente y para siempre. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo con su sangre, sin pecado, sin mancha, el Hijo de Dios, que no cometió ningún pecado, Él murió por nuestros pecados y su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que piden en un hospital, esa sangre que da vida, esa sangre limpia. Jesucristo no fue engendrado por José, el esposo de la Virgen María. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de una virgen llamada María, judía. Y él vino sin pecado y sin mancha. Y él murió en una cruz. Derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice, tal como lo dicen las Escrituras, no murió por casualidad, no murió por enfermedad. Así estaba escrito y Jesucristo lo cumplió en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Seguimos con las buenas noticias. Primera de Corintios 15:4. También dice que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, Él no se quedó clavado en una cruz, Él no se quedó en una tumba, Él resucitó al tercer día, Él venció a la muerte, subió al cielo y Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Hay mucha gente que dice, todo tiene solución, menos la muerte. La Biblia dice que hasta la muerte tiene solución. Cristo venció la muerte y Él está vivo y muy pronto regresará. El regalo de Dios. Efesios 2:8-9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Nos han dicho, nos han hecho creer que la salvación no la tenemos que ganar. Que hace esto, aquello, muchas cosas nos han dicho. Lo cierto es que la Biblia dice que nos salvó por su gracia cuando creímos en la obra de Jesucristo. Si ustedes no tienen ningún mérito en esto, no tenemos ningún mérito. No es por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo. Esa obra perfecta, esa obra maravillosa, esa obra preciosa. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es un regalo de Dios. Así como recibimos diario la vida sin tener que pagar nada, el aire que respiramos, no vamos a algún lugar y decimos, véndeme tantos años de vida, te pago por el aire que respiro. No, diario recibimos la gracia y la misericordia de Dios.
Así la salvación es un regalo de Dios, pero alguien tuvo que pagar. Jesucristo pagó por el pecado, por nuestros pecados. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es un premio porque nosotros nos hayamos portado bien, ni por nuestras buenas obras. Dice, así es que nadie puede levantarse el cuello delante de Dios y decir, estoy delante de Dios porque me gané la salvación. No, es un regalo de Dios y el regalo de Dios está para toda la gente. Pero mucha gente ignora esto y quiere ganarse la salvación por sus propios méritos, desechando la obra de Cristo. Por eso la Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree se queda condenado. ¿Crees esto? Ahora dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. La Biblia dice que la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Cómo podríamos escapar de esa muerte eterna y para siempre? Para no quedar eternamente separados de Dios. Dice Romanos 19 y 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Con qué declaras? Con tu boca. ¿Y dónde necesitas creerlo? En tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Y la Biblia dice que si lo crees en tu corazón y declaras abiertamente tu fe en Jesucristo, dice, eres salvo. Y Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees esto? Vamos a terminar con una oración. Si hoy reconoces que puedes morir separado de Dios, que tus pecados te separan de Dios, todos somos pecadores, pero todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido que el único 3 veces santo es Dios, que nosotros no somos buenas personas, somos pecadores perdonados, pero hay pecadores que no han sido perdonados. Si tú eres un pecador que no ha sido perdonado por Jesucristo, hoy te invito a que ores conmigo, donde estés. Dios ve tu corazón, ve la sinceridad que hay dentro de tu corazón y Él sabe si tú has creído de verdad lo que dice su palabra. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y quieres arrepentirte y reconocer que el único que te puede salvar de la condenación del pecado es Jesucristo, ora conmigo. Padre amado, que estás en el cielo, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Me arrepiento de todo corazón. Soy un pecador y siempre hago lo malo delante de tus ojos. Reconozco que tú eres justo y al ser justo yo merezco el infierno. Pero también reconozco que por amor a nosotros los pecadores, tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo. Él murió por nosotros en una cruz y derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hoy por fe declaro abiertamente, porque lo he creído en mi corazón y lo confieso con mi boca. Deposito mi confianza en Jesucristo para el perdón de mis pecados y la vida eterna. Perdóname, Dios eterno. Perdóname porque he pecado contra ti. Necesito tu perdón. Límpiame con tu sangre, que es la única que me limpia de todo pecado. Recibo la gracia de tu amor, el perdón de mis pecados y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hoy oraste conmigo de todo corazón, creyendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice
en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te voy a leer lo que dice San Juan 5:24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y te lo vuelvo a leer, dice, de cierto os digo, dice, el que oye mi palabra, no dice el que hace, el que se va de rodillas, el que ayuda a los pobres, el que se bautiza, no, dice el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios el Padre. ¿Quién vino? Dios el Hijo. Dice, tiene vida eterna. No dice tendrá o tuvo, dice tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hoy oraste conmigo de todo corazón, creyendo lo que Dios dice en su palabra, has pasado, Cristo te ha pasado de la muerte a la vida. Y ahora eres hijo de Dios. Gracias por ver este video hasta el final. Oro por ti, no te conozco, pero yo sé que Dios conoce tu nombre, Él sabe quién eres, y oro por todas las personas que han de ver este video. Visita este canal, tenemos el tema de evangelismo y discipulado nivel 1, evangelismo discipulado nivel 2 y videos de fortaleza en tiempos difíciles. Te invito a que puedas visitar el canal, que puedas compartir con otros. No es para que yo me haga famosa, no, es para que si tú le das un me gusta, si tú compartes este video, va a llegar a más personas. Y vimos en esta lección que una forma de trabajar en la obra de Dios es que más personas conozcan de Cristo. Entonces te invito a que tú seas una persona que pueda hablar de Cristo y que pueda compartir con otros, para que sean bendecidos si es que tú has sido bendecido. Yo fui bendecida con la salvación en Cristo Jesús y por eso te estoy compartiendo este mensaje. Podría estar haciendo muchas cosas que tal vez serían beneficiosas para mí, pero en obediencia a Dios y por amor a mi Dios y a mi prójimo, este es el mensaje que te puedo dar. Este mensaje es para vida eterna, más allá de la muerte. Te sirve en esta vida y también en la venidera. Así como yo fui bendecida, espero que tú también lo hayas sido y que puedas compartir con otros. Si le das un me gusta, llega a más personas. Yo no monetizo, lo hago en el nombre de Dios, para su gloria y para su honra, y para que más gente conozca de Cristo. Gracias por ver este video y gracias por ponerle un me gusta y por compartir con otras personas. Y no me puedo callar con esta noticia, Maranata, que significa Cristo viene. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Este es un secreto que la demás gente no lo sabe, pero yo te lo quise compartir. Es un secreto maravilloso. Maranata, Cristo viene.
Bendiciones en Cristo Jesús. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Y que Dios los bendiga a todos.